Consejo de Administración de BBVA Bancomer. Gracias por estar por acá. Muy buenas noches, don Luis. Javier, es un privilegio estar en tu programa. Bueno, vaya días interesantes en esta convención bancaria y días de declaraciones también muy políticas. Luis, primero te pediría una revisión, por supuesto, una evaluación de todo lo que has escuchado y, por supuesto, también de lo que has platicado con los diferentes actores políticos de este país. ¿Qué se dice? ¿Qué se percibe? ¿Qué percibe Luis? Mira, Javier, te diría que fue un ejercicio de reflexión muy interesante, toda vez que el mundo está viviendo un dilema. Vemos que la estructura geopolítica y económica que se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que en su última evolución surge de la caída del muro de Berlín, está siendo cuestionada de una manera, pues diría yo, dramática en muchos países del mundo. Vemos las problemáticas o los debates que hay en Francia sobre la posible salida de la Unión Europea que propone la señora Anne-Marie Le Pen, el Brexit que se acaba de dar el año pasado, etcétera, que pues, implican transformaciones geopolíticas que tienen unas repercusiones económicas enormes para el mundo y de alguna manera con un, digamos, final o destino desconocido. Y esto es estamos viendo un cambio de época y aquí tenemos una disyuntiva. O el modelo que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, liberal, democrático, de economía de libre mercado, igualdad de oportunidades, etcétera, que ha tenido resultados extraordinarios, ha llevado a la humanidad a los niveles más altos de bienestar en la historia, se confirma y evoluciona, o entramos a un nuevo orden internacional, a una nueva época en la historia de la humanidad, en donde no hay ideología, no es un tema de derechas, de izquierdas, como tradicionalmente estamos acostumbrados, sino es un tema que nos lleva a un lugar que no conocemos, y esto en todo el mundo. ¿Quién, Luis Robles Miaja, quién representa al populismo en México? ¿Qué fuerzas políticas? Para situarlo. Mira, no es un tema de fuerzas políticas, porque la tentación populista es para cualquier fuerza, para cualquier líder. Por poner un ejemplo, el presidente Peña Nieto tuvo una tentación populista enorme a finales del año pasado y principios de este. ¿Cuál fue? El decidir el no hacer o hacer el gasolinazo, el llamado gasolinazo. El decidir hacerlo hubiera implicado una decisión populista, políticamente correcta, agradable para todos o para muchos de los mexicanos, pero hubiera implicado dañar de manera importante las finanzas públicas y esto nos hubiera generado a un problema que en última instancia hubiera afectado a la estabilidad económica, que es un activo que hemos construido en muchos años. Y esa tentación la tienen todos, la tienen los de derecha, el PAN, el PRI, Morena, el PRD, todos tienen tentaciones populistas. Y es lo que vemos en otros países del mundo. El caso del presidente Trump. Claro. Muchos de sus discursos, propuestas, vamos a decirlo así, basadas en diagnósticos alternativos, como él mismo los llama, y con propuestas basadas también en soluciones simplistas y falsas. El problema de Estados Unidos no es hoy los trabajos que ha perdido por el libre mercado. El problema de Estados Unidos es hoy el poder adaptar a un grupo social desfavorecido de la sociedad americana, que no se ha adaptar a las nuevas tecnologías, a los nuevos trabajos, etcétera. Eso es populismo. Y como te digo, esto no es ideología, no es partido, claro. Es una tentación política y que puede caer, o en la que puede caer cualquiera. Una declaración de usted apareció en portada de un medio nacional diciendo: no tenemos miedo de quien llegue,
en 2018. Le preguntaría, ¿cuándo tuvieron miedo? ¿2012, 2006, 2000? ¿En algún momento sintieron miedo los banqueros de México? Cada día ese tema va superándose, porque en México hemos construido, además de unas estructuras que nos garantizan un manejo responsable y consecuentemente una estabilidad económica, también hemos construido en las últimas décadas una estabilidad política. Tenemos instituciones, tenemos reglas, tenemos democracia. Por lo mismo, la verdad de las cosas, quien llegue al poder se tiene que sujetar esas reglas. Hay poderes independientes, existen muchos pesos y contrapesos que hacen que cualquier candidato que llegara al poder pues está acotado, y por lo mismo la palabra miedo me parece alejada del vocabulario moderno de los banqueros. El vocabulario moderno de los banqueros, dice Luis Robles Miaja. Hasta hace unas horas, Luis Robles Miaja era presidente de la Asociación de Bancos de México. Justamente ahora, bueno, pues se le presenta como presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, pero hay que decir que es una voz reconocida, es una voz con autoridad y es una voz que desde hace décadas habla con empresarios, se acerca con empresarios, pero también, por supuesto, con la parte política. Rumbo al 2018, Luis Robles Miaja, los banqueros, los empresarios, están interesados en sentarse, en proponer algo a los diferentes candidatos que se vayan perfilando rumbo a las elecciones grandes el próximo año? Por supuesto, en lo que nos toca, porque me parece que un banquero no debe proponer temas ajenos a lo que es nuestra capacidad y especialidad. Pero en lo que es el tema económico, por supuesto. Y la fórmula es muy sencilla, más allá de que se puede desarrollar de muchas maneras. Preservemos la estabilidad. Nos ha costado décadas construirla. Los efectos nocivos para la población, particularmente para las clases medias y para las personas menos favorecidas de este país, son nocivas, son terribles en caso de que se pierda. Y el punto es mantener la estabilidad, Javier, porque no hay verdadero crecimiento ni desarrollo que sea sustentable si no hay estabilidad. Ya lo vimos en Brasil, se inflan las cosas, se genera un globo, una burbuja, pero aparentemente hay más dinero y finalmente se pincha la burbuja y todo eso se destruye. Y construir, Javier, son décadas. Destruir, pocos días, pocos meses. Luis Robles Miaja, en el radio pasillo, en las comidas informales, en el tú a tú con los diferentes actores políticos, ¿cómo ha percibido, y con esto concluimos esta entrevista que te agradecemos, cómo has sentido ese ánimo entre las autoridades, por supuesto, federales, estatales, empresarios? ¿Cómo viste, y esto sí a manera de reportaje, voy a abusar de ti, más allá de la parte empresarial, por favor, si nos puedes reportear, cómo viste el ánimo de los diferentes actores políticos y de los empresarios en esta edición? Qué privilegio, Javier, que me puedas permitir ser tu reportero el día de hoy. Reportero estrella, caray, a ver. Mira, no, humilde aprendiz. Yo te diría que hay optimismo. El año empezó lleno de incertidumbres, particularmente por la negociación o renegociación